Hola mis amores del alma, hoy martes 28 de julio del año 2020 nos encontramos acá para trabajar con español y esta vez lo vamos a hacer utilizando nuestro libro donde vamos a poder diferenciar lo que es el lenguaje informal y el lenguaje formal. Siempre que hablamos cuando estamos entre amigos, tenemos más familiaridad y más libertad de poder decir palabras como mae, hey chicos, o en algunos ambientes a veces hasta decimos diminutivos como Pri, tal vez para llamar a alguien que se llame Priscila, o también para decir Sebas, tal vez para nuestro amigo Sebas, ¿verdad? Llamarlo, o Santi, para llamar de cariño a una persona y tal vez usando un diminutivo, porque muchas veces, según con quien estemos hablando, ese lenguaje nos permite. Y vamos a ver qué será la parte formal o informal de nuestro lenguaje. Pongan mucha atención, vamos a abrir chicos en la página 122, pero antes vamos a recordar la oración que decimos también. Empieza un nuevo día, alumbra un nuevo sol, con él nueva alegría, envíame Señor, que pueda mis lecciones sin penas aprender y todas mis acciones las haga para bien. Ok chicos, listos, ya de la manita del niñito Jesús vamos a empezar nuestra clase leyendo esta partecita que tenemos por acá, perdón, vamos a marcarlo con rojo, esta partecita que tenemos por acá y dice, el lenguaje se emplea para comunicarse en situaciones muy diversas, en el hogar, en la escuela, en la calle, cuando vamos a la iglesia, a un supermercado o cuando vamos a visitar a los abuelitos, ¿verdad? De muchas maneras. Según las características de los hablantes que participan, o sea, las personas que hablan, también en una conversación se utiliza el lenguaje informal y el lenguaje formal. Pongamos mucha atención. Dice, lenguaje informal se emplea cuando el emisor, o sea, la persona que emite o dice el mensaje, tiene una relación de familiaridad o confianza con el receptor, o sea, con la persona que recibe ese mensaje. Se caracteriza por el empleo de frases inconclusas o diminutivas, dichos y muletillas o frases o palabras que se repiten por hábito, como verdad, por ejemplo, dice, Tito, jale a dar una vuelta. Está bien, Dani, pero deme un chance. Vean que ese Tito, como está hablando con su nieto, está hablando de una forma muy amistosa y de mucha camaradería, o sea, de mucha confianza. Entonces, esa familiaridad donde le dice, dame un chance, ahí se refiere, esa palabra chance, dame un tiempo, ¿verdad? O dame un tiempito, ¿verdad? Pudo haberle dicho, pero él como tiene tanta confianza con su nieto, le dijo, dame un chance. Hay expresiones también como estas, que dice las expresiones pura vida, muy sonada en la boca de los ticos. Brete, también brete se usa para referirse al trabajo. Chante, para un lugar donde llegamos a descansar o nos parqueamos por ahí un ratito, ¿verdad? Pura paja, o sea, cuando las personas no hablan cosas tan ciertas. Son parte del lenguaje informal. Vamos a ver entonces a qué se refiere un lenguaje formal. Dice que se utiliza cuando el emisor no tiene una relación de familiaridad o confianza con el receptor. O sea, yo si estoy emitiendo un mensaje y llego a conocer una persona como un médico o como una enfermera o como una persona que me está atendiendo en el banco o en alguna otra institución pública, ¿verdad? Donde yo llego a un servicio, yo con esa persona no puedo tener un lenguaje informal. ¿Por qué? Porque no la conozco, porque no tengo confianza. Entonces tengo que hablar
más formal y dice que se caracteriza por la utilización de oraciones bien estructuradas, por la pronunciación correcta de las palabras y el empleo de un vocabulario variado. Por ejemplo, buenas tardes, doña Olga, ¿cómo está? Buenas tardes, Andrea, me siento mucho mejor. Gracias por preguntar. Vean que entre esta dependiente de esa tiendita y Andrea, doña Olga y doña Andrea, ellas posiblemente no se conocen, pero tienen un lenguaje formal donde están utilizando palabras con mucha cortesía y además están terminando las frases, ¿verdad? Entonces ya vieron la diferencia entre un lenguaje informal y un lenguaje formal. El lenguaje informal lo utilizamos muchas veces con familiares y con amigos, ¿verdad? Con personas que conocemos muchísimo y que les tenemos mucha confianza y familiaridad. Pero el lenguaje formal lo utilizamos con las personas que no conocemos o que por primera vez les estamos hablando. Como en este caso cuando vamos a algún lugar, ¿verdad? O tenemos que comprar algo y lo pedimos con muchísima cortesía. Buenas tardes, por favor, ¿me puedes vender 1 kilo de frijoles? ¿Verdad? Cuando llegamos a alguna pulpería o algún lugar de venta. Entonces, vean cómo tenemos que aprender a diferenciar para saber cómo debemos hablar y con el tipo de gente que también nos encontremos. Vámonos a la siguiente página para poner en práctica algo que quiero que ustedes puedan hacer muy bien. Ok, pongan atención en esta página 123, donde en el punto 1 dice: comente con la clase cuál tipo de lenguaje utiliza con más frecuencia y por qué. No lo vamos a comentar con nuestros compañeros porque ya todos sabemos, no podemos estar juntos, pero sí lo van a poder hacer ustedes con papá, con mamá o con la persona que les esté colaborando al momento de la clase. Pueden hablar ustedes del tipo de lenguaje que usan con más frecuencia, inclusive con la persona de servicio de la casa. Hay muchas personas que aún tienen servicio en su casa. Entonces, ¿cómo hablan ustedes con esa persona? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? ¿Con qué frecuencia? ¿Y por qué? Ok, van a poder comentarlo para que luego ustedes, no lo vamos a explicar, pero sí vamos a tener en consideración estos dos ejemplos. Ojo, este primer ejemplo que les encierro por acá. Buenos días, niños, avísenme por favor cuando terminen de comer para decirles cuál es la tarea. Y ojo, estos compañeritos que están hablando ahí, Edu, viera qué chiva, la playa donde fuimos en vacaciones, nada que ver con la del año pasado. Vean entonces ahí que tenemos dos ambientes diferentes. En el lado izquierdo, con la teacher, tenemos un lenguaje formal y al lado derecho, en la imagen de los niños, tenemos un lenguaje completamente informal, ¿verdad? Donde las frases no se concluyen como en el caso de Edu, ¿ven? No decimos el nombre completo del compañero, a lo mejor se llama Eduardo. Ok, chicos, ahora, ¿qué quiero con esto? Que en el punto 3, ustedes me van a leer las situaciones de los recuadros y me van a realizar las actividades. Como no estamos en la escuela, lo van a hacer cada uno individual, ¿verdad? No hay, como dicen, grupos, sino que entonces lo van a hacer de manera individual. Vamos a determinar el tipo de lenguaje que debemos usar, porque dice, seleccionen una de las situaciones. Ustedes van a escoger o esta número 1 o esta otra número 2. Les voy a leer la número 1. Unos niños conversan sobre una película que vieron en el cine. Si esos niños están conversando, posiblemente es porque son amigos. Entonces, cuando conversamos de una película, ¿cómo lo hacemos? Ustedes tendrían que empezar a hacerme ese diálogo. Lo van a escribir. ¿Cómo sería el diálogo con esos amigos? ¿De acuerdo? Ahí dice que lo van a dramatizar, pero como no lo estamos haciendo en la escuela ni en grupos, entonces ustedes lo van a escribir y me lo van a escribir en su cuadernito, por favor. Ahora, o lo pueden hacer en una hojita y lo adjuntan en la parte de abajo. Podrían pegar esa hojita
en esta parte de acá que les estoy marcando con estas rayitas. ¿Ven? Ahí podrían adjuntar ese diálogo. Listos, chicos. Entonces, vean el ejemplo 2. Dice, unos niños conversan con un médico sobre la importancia de vacunarse. Cuando estamos hablando con un médico o con una persona mayor, lógicamente ese lenguaje es más formal. Entonces ustedes van a escoger o la 1 o la 2 y van a imaginarse un diálogo. Ok, ¿qué es un diálogo? Una conversación. ¿Cómo creen que sea esa película? Empiecen ustedes a comentar. ¿Cómo creen que estarían hablando esos niños? ¿Cómo sería ese lenguaje? Y de igual manera, si escogen el número 2, ¿cómo sería esa conversación con ese médico sobre la importancia de aplicarse en las vacunas, como ahora que estamos esperando una que sea muy, muy, muy maravillosa para poder combatir el COVID? ¿De acuerdo? Ok, chicos, entonces manos a la obra. Teniendo muy claro entonces que tenemos dos tipos de lenguaje con el que podemos comunicarnos, como es el lenguaje formal y el lenguaje informal, vamos a hablar un poquito también en esta página 124 y 125 con respecto a la expresión oral, ¿de acuerdo? Pongan mucha atención porque es información muy importante para cuando ustedes vayan a comunicarse con otras personas. Dice, la expresión oral es el conjunto de técnicas que se necesitan para comunicarse oralmente, o sea, cuando hablamos, de manera adecuada. Para esto debemos cuidar los siguientes aspectos. Vamos a ver el volumen de la voz. Se refiere a la fuerza con la que las personas hablan. Debe ser fuerte para que todos oigan, pero sin gritar. Luego, en el punto 2, acá dice tono de voz. Es el modo particular de decir algo, según la intención o el estado de ánimo. Se distingue si el hablante está feliz, si está triste, si está cansado o enojado también. Ok. Y luego, en el tercer punto, vemos los movimientos del cuerpo. Se emplea para reforzar o reafirmar el mensaje que se comunica. Por ejemplo, una persona está enfadada si aprieta los puños y tensa los hombros. Por el contrario, está alegre si mueve las manos y relaja los hombros también. Luego, chicos, en la última dice, gestos o movimientos del rostro ayudan a transmitir un mensaje. Por ejemplo, si una persona está enojada, aprieta los dientes y arruga la frente. Por el contrario, si está alegre, sonríe. Chicos, pongan atención acá a esta notita del saber. Al hablar en público se recomienda utilizar un volumen de voz fuerte y claro sin gritar. Eso se llama tener un tono de voz adecuado. Vamos a empezar entonces con nuestra evaluación formativa. En el punto 1, vamos a marcar con check los aspectos que usted cree que debe mejorar cuando habla. Luego los vamos a comentar con mamá, con papá o con la persona que nos esté colaborando en nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Chicos, ¿cómo será el volumen de su voz o de la voz de ustedes cuando hablan? El tono de la voz, cómo gesticulan, cómo articulan o los movimientos del cuerpo. Así es que ustedes van a marcar lo que ustedes consideren que deben mejorar cuando hablan de estas 3 características que debemos de tener y mantener muy adecuadamente cuando estamos hablando o expresándonos oralmente, sobre todo cuando hay un público también, o en este caso como Teacher Lily, que también ha tenido que practicar mucho para poder hacer los videos, mis amores, no crean, también tenemos que practicar para poder hacerles a ustedes agradable las clases. Así es que ya lo saben, vayan marcando y pasamos a la última página. Ok,
Ok, estoy segura que esta parte número 2 les va a gustar porque vamos a ir practicando oralmente, también leyendo con ustedes solitos en casa los textos de los recuadros según el tono indicado. Vamos a ver, con alegría. Vamos a leer, primero la teacher les va a hacer el ejemplo y luego ustedes lo hacen en casa, ¿de acuerdo? Con alegría. Ya casi es mi cumpleaños. Con tristeza. Vamos ahora acá. Ayer tuve que ir a la clínica. Con enojo. El semáforo que está frente a la escuela no sirve. Entonces ustedes van a aplicar en el punto 3, van a repetir esos textos que la teacher ha dicho de la siguiente manera. Repita los textos de la actividad anterior, pero con un tono distinto del indicado. O sea, ¿recuerdan como cuando cantábamos llorando en la escuela? O como cuando decíamos algo sonriendo, ¿verdad? A carcajadas. Ok, vamos a ver entonces, ¿qué tal si dicen ustedes, por ejemplo, con un tono llorando? Ayer tuve que ir a la clínica. ¿Escucharon cómo cambia ese tono de voz, verdad? Ok, y también en el punto 4 van a leer nuevamente los textos del ejercicio 2 con un volumen alto, medio y bajo de voz. Y también le van a poner esos tonos de alegría, tristeza o enojo, pero lo van a hacer muy alto, lo van a hacer medio o lo van a hacer muy bajo. ¿De acuerdo? Y en el punto 5, como no tenemos a los compañeros para poder comentar, ustedes van a invitar a algún miembro de su familia, el que esté con ustedes, para que pueda hacerlo. Y ustedes le van a indicar también que lo haga, ¿de acuerdo? Para ver cómo gesticula y las diferencias que ustedes van a ver en esa entonación. Y luego, en el punto 6 dice que se reúnan en parejas y dramaticen. Como no estamos igualmente en la escuela, entonces ustedes lo van a hacer también con sus familiares. Estamos felices porque nos regalaron un perrito. Estamos tristes porque nuestro mejor amigo está enfermo. Van a entonarlo y van a poderlo hacer para que ustedes puedan practicar cuál es el tono de voz adecuado según lo que habían hecho en los ejercicios anteriores, como en el número 1, que ustedes habían puesto en qué creían que tenían que mejorar. Ok, chicos, vean que ha sido un trabajo muy práctico, un trabajo muy lindo, pero también han podido ver dos cosas diferentes hoy en español. Sobre todo, el lenguaje formal y el informal, o sea, el que usamos con amigos o el que usamos con desconocidos, y también el tono de voz, la gesticulación y las emociones que podemos transmitir como cuando estamos hablando. Ok, chicos, es todo de nuestra clase de español. Ahorita pasamos a la clase de matemática, que vamos a trabajar con el cuaderno. Nos vemos en un instante. Los amo.